Mi nombre es Mia Bennett y tengo 34 años. La mesa navideña estaba puesta con el mismo mantel rojo que usaba mi madre todos los años, las mismas copas de vino que no coincidían, la misma pieza central de velas que había sobrevivido a 3 mudanzas de casa. Me senté entre mi tía Sheila y mi hermana Renata, sosteniendo una copa de vino blanco que no había tocado en 20 minutos, porque ya sabía hacia dónde se dirigía la noche. Renata tenía esa mirada, la que entendió bien antes de decir algo y fingir que era una broma. Ya había tomado 2 copas de prosecco y su voz siempre sonaba después de la segunda copa, más aguda también, como si el alcohol lijara cualquier filtro que tuviera normalmente. Mi padre estaba tallando el pavo en la cabecera de la mesa. Mi madre estaba rellenando tazones de puré de papas y mi sobrino estaba construyendo una torre con panecillos, cuando Renata dejó su tenedor y se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entonces, Mia, dijo inclinando la cabeza, ¿35 y todavía soltera? Bueno, la Navidad debe ser bastante solitaria para ti. La mesa se quedó en silencio durante medio segundo y luego no fue así. El tío Pete soltó una breve carcajada primero y luego mi prima Dana resopló en su servilleta y luego se extendió por la mesa como una ola, todos riendo como si Renata acabara de pronunciar el remate del siglo. Sentí que mi rostro se calentaba, no exactamente por vergüenza, sino por el dolor familiar de ser el objetivo favorito de la familia disfrazado de broma. Esto no era nuevo. Renata había estado haciendo esto desde que éramos adolescentes, criticando cualquier inseguridad que ella pensara que tenía ese año, y cada año alguien en esa mesa decidía que era gracioso. Miré a mi madre, esperando a que hiciera lo que se supone que deben hacer las madres, que es cerrarlo. En cambio, sonrió. Esta cálida sonrisa de práctica que usaba cuando quería suavizar las cosas sin abordar realmente nada, y dijo, «Solo está bromeando, Mia. No seas tan sensible. No seas tan sensible». Había escuchado esa frase más veces en mi vida de las que podía contar y cada vez era un código para dejar de incomodar a otras personas con tu incomodidad. Ni una sola vez en 34 años mi madre le había dicho a Renata que parara. Ella solo me había dicho que dejara de reaccionar. Podría haber alzado la voz. Podría haber tirado la servilleta y salirme furioso como si saliera de una telenovela. El tipo de escena que le habría dado a Renata exactamente lo que quería. Más atención, más drama, más prueba de que yo era la emocional que no podía aceptar una broma. En cambio, hice algo más silencioso. Dejé mi copa de vino sobre la mesa, lenta y deliberada, la base tintineando suavemente contra la madera, y miré directamente a mi hermana. «No te preocupes por mí», dije, con la voz tranquila, casi agradable. He estado casado por mucho tiempo. La mesa no se rió esta vez. Mi madre, que había estado a mitad de movimiento levantando su propia copa para brindar por la comida, se congeló por completo, con el brazo suspendido en el aire como si alguien le hubiera dado una pausa. La sonrisa de Renata se quebró en las esquinas. La confusión parpadeaba en su rostro porque en su mente tenía la historia clara. Yo era la hermana solterona, triste y solitaria. El cuento de advertencia que le gustaba sostener junto a su propio matrimonio y sus 2 hijos. Una hermana casada no encajaba en ninguna parte de esa historia. «¿De qué estás hablando?», preguntó Renata. Su risa salía delgada e insegura ahora. «¿Desde cuándo estás casado? Nunca dijiste nada». Dejé que el silencio se quedara ahí sentado por un momento antes de responder porque por primera vez en años no era yo quien luchaba por explicarme en esa mesa. 3 años, dije simplemente. Nunca preguntaste. Mi padre había dejado de tallar el pavo por completo. El cuchillo descansaba en el aire en su mano. Sus ojos se interponían entre mi madre y yo como si estuviera tratando de averiguar si esto también era una broma.
excepto que nadie se reía y nadie parecía que estuviera a punto de hacerlo. Mi madre bajó el vaso lentamente, la tostada olvidada. Su expresión pasó de la confusión a algo más cercano a la alarma. Mía, dijo con cuidado, ¿por qué no le dirías a tu propia familia que te casaste? Volví a levantar la copa de vino. Finalmente tomé un sorbo. Dejé que la pregunta quedara ahí, porque la respuesta estaba frente a todos nosotros, envuelta en un mantel rojo y puré de papas, y 34 años de ser la broma familiar. No se lo había dicho porque, por primera vez en mi vida adulta, había construido algo que era completamente mío, algo que Renata no podía convertir en un remate y algo que mi madre no podía suavizar con una sonrisa practicada. Y ahora, sentada allí, en silencio después de la broma fallida de mi hermana, me di cuenta de que la verdadera historia no iba a permanecer oculta por mucho más tiempo, porque el rostro de mi madre me dijo que ya sospechaba exactamente con quién me había casado, y que tenía razón en tener miedo de lo que vendría después. El silencio de mi madre se prolongó lo suficiente como para que mi padre finalmente dejara el cuchillo de trinchar por completo, y Renata, todavía sosteniendo su vaso de prosecco medio vacío, mirara entre nosotros como si estuviera viendo una escena para la que no tenía el guión. Dejé que el momento respirara porque durante años había sido yo quien buscaba palabras en esta mesa y ahora era el turno de otra persona. Su nombre es Julian, dije finalmente. Julian Ashworth. El nombre aterrizó como una piedra caída en agua quieta. La cara de mi madre se puso pálida y vi cómo su mano se apretaba alrededor del tallo de su copa de vino. La mandíbula de mi padre se apretó e incluso Renata, que momentos atrás se había estado riendo de mi supuesta soledad, ahora parecía que se había tragado algo amargo. Julian no era un nombre cualquiera en la historia de nuestra familia. Hace 3 años, el negocio de construcción de mi padre casi colapsó, después de una disputa contractual con una firma mucho más grande, propiedad de la familia Ashworth, y mi padre había pasado meses diciéndole a cualquiera que escuchara cómo los Ashworth lo habían enterrado en abogados, y no les importaba a quién aplastaran. Recordé estar sentada en este mismo comedor, escuchando a mi padre enfurecerse por eso, viendo a mi madre asentir con la cabeza, ambos seguros de que los Ashworth eran los villanos de la historia de nuestra familia. Lo que ninguno de ellos sabía era que había conocido a Julian hace casi 4 años, en una conferencia que a ninguno de los dos les importaba recordar, mucho antes de que sucediera esa disputa contractual, y que nuestra relación no tenía nada que ver con los negocios, y todo que ver con 2 personas que genuinamente se gustaban el uno al otro. Cuando estalló la disputa, tomé la decisión de mantener mi vida personal separada del rencor de mi padre, no porque me diera vergüenza, sino porque sabía exactamente cómo trataba esta familia las cosas que no aprobaban. Los había visto hacerlo con el novio de la universidad de Renata, con el prometido de mi prima, con cualquiera que no encajara en el molde que habían construido en sus cabezas. Entonces me quedé callado. Me casé en silencio en una pequeña ceremonia con 12 invitados, ninguno de los cuales estaba sentado en esta mesa, y dejé que mi familia creyera que seguía siendo la misma mía soltera solitaria con la que les encantaba bromear. «Te casaste con miembros de la familia que casi nos destruye», dijo mi padre, con la voz baja, más incredulidad que ira, aunque la ira claramente se estaba acumulando debajo. «No nos destruyeron, papá», dije uniformemente. El contrato fracasó porque nuestra oferta tenía un precio bajo y los números no funcionaron, no porque alguien quisiera atraparte. Leí el papeleo, conozco la diferencia. Mi madre dejó su vaso lo suficientemente fuerte como para que se sacudiera contra su plato. Entonces, todo este tiempo, mientras tu padre perdía el sueño por ese desastre, ¿tú te acostabas con el enemigo? Estaba construyendo una vida, dije, y por primera vez en toda la noche mi voz tenía un filo, lo suficientemente agudo como para que Renata realmente se estremeciera.
Mientras todos en esta mesa estaban ocupados decidiendo que era patética por ser soltera, estaba casada con un hombre que me respeta más que nadie en esta sala. Mientras Renata hacía bromas sobre mi Navidad solitaria, yo la pasaba con una familia que nunca me había hecho sentir pequeña. La mesa estaba en silencio absoluto ahora, el tipo de silencio que solía aterrorizarme cuando era niño, el silencio justo antes de que alguien se metiera en problemas. Excepto que esta vez yo no era el que estaba en problemas y todos en esa mesa lo sabían. La cara de Renata había pasado de engreída a algo más cercano a humillada, porque en una frase había tomado el insulto exacto que ella me había lanzado y se lo había devuelto a toda la familia sentada alrededor de ese pavo. Mi sobrino, aún ajeno, seguía apilando rollos de cena como si nada en el mundo hubiera cambiado, y, sinceramente, lo envidiaba por eso. Mi madre finalmente habló de nuevo, más tranquila esta vez, casi suplicando. ¿Por qué no nos lo dices, Mía? Somos tu familia. La miré durante un largo momento antes de responder, porque cada vez que traía a alguien a casa, esta familia encontraba una manera de hacer que no se sintiera bienvenido, y cada vez que alguien se reía a mis expensas, sonreías y me decías que no fuera sensible. No oculté mi matrimonio porque me avergonzara de él. Lo escondí porque lo estaba protegiendo de todos ustedes. Nadie dijo nada después de eso. Mi padre miró fijamente su plato. Los ojos de mi madre estaban vidriosos, en algún lugar entre la vergüenza y el shock. Renata se quedó sentada allí, olvidando la copa de prosecco. La broma de la que había estado tan orgullosa 30 minutos antes, ahora estaba sentada como una piedra en el medio de la mesa que nadie quería tocar. Terminé mi vino, me puse de pie y le agradecí a mi madre la cena, tranquila y firme porque por una vez salía de esa casa exactamente como quería, en mis propios términos, con la cabeza alta y nada quedaba sin decir. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde tu propia familia te convirtió en el remate, ya sabes lo poderoso que se siente finalmente recuperar tu poder. Si esta historia te llega a casa, presiona el botón de suscripción y únete a nuestra creciente familia aquí en Core Revenge Tales.